¿Conoces la historia del soldado que sobrevivió a una de las batallas más emblemáticas del Viejo Oeste? Quédate con nosotros y descubre el relato de un héroe poco conocido. Charles Windhoff fue uno de los escasos soldados que logró salir con vida de la batalla de Little Big Horn. Sirvió como soldado raso en la Compañía L del 7º de Caballería del Ejército de los Estados Unidos. De origen alemán, se enlistó en 1872 y dedicó 5 años de su vida al servicio militar, periodo en el cual recibió la prestigiosa Medalla de Honor por su destacada valentía durante aquel enfrentamiento. Su testimonio, considerado uno de los más detallados y fidedignos, le ha valido un lugar especial en los anales de la historia estadounidense. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para seguir explorando juntos los secretos de la historia. Ese trágico domingo 25 de junio, poco antes del mediodía, nuestro regimiento cruzó la línea divisoria entre las regiones de Rosebud y Little Big Horn. Avanzábamos hacia el oeste en formación de columna, cada compañía organizada en grupos de 4 jinetes, con un espacio de aproximadamente 50 o 60 pies entre una y otra. Así comenzó una de las jornadas más intensas de nuestras vidas. En medio del avance, una orden inesperada cambió por completo nuestra formación. El teniente Cook transmitió instrucciones claras. El capitán Bentin debía marchar con su compañía H, acompañado por la D, al mando del capitán Weir, y la K, liderada por el teniente Godfrey. Su misión era clara: explorar las colinas y enfrentar cualquier presencia enemiga. Mientras tanto, el general Custer se quedó con las compañías C, F y L. El mayor Reno, por su parte, tomó el mando de las unidades M, A y G, reforzadas con la mayoría de los exploradores indígenas bajo las órdenes de los tenientes Barnum y Hare. Así, los 600 hombres del 7º de Caballería fueron divididos en grupos separados, adentrándose en un terreno peligroso y quebrado. Aunque sabíamos que había enemigos a unas 12 o 15 millas hacia el oeste, su número exacto era un misterio. Los exploradores nativos advertían que podría tratarse de varios miles, pero Custer y sus oficiales insistían en que serían entre 1,000 y 1,500 guerreros, probablemente mal armados. Imaginaban que los nativos intentarían huir tras un primer ataque, como ya había ocurrido antes. Pero no fue así. Lo que nos esperaba era una fuerza abrumadora, quizás el doble de lo anticipado, superándonos 5-1. El plan original de Custer era atacar al amanecer del 26 de junio, buscando tomar por sorpresa al campamento enemigo. Pero esa intención se desmoronó rápidamente cuando algunos exploradores indígenas detectaron el movimiento de nuestra columna. Ante la amenaza de perder la ventaja, Custer decidió atacar de inmediato. Bajo el mando de Bentin, 3 compañías cabalgaron al frente para realizar una misión de reconocimiento. El terreno era traicionero, lleno de obstáculos que complicaban el avance, especialmente para nuestros caballos. Una y otra vez, al llegar a la cima de cada colina, el teniente Gibson inspeccionaba el horizonte sin detectar señales del enemigo. La moral comenzaba a flaquear. Muchos soldados murmuraban que todo aquello no tenía sentido. Después de casi 2 horas sin resultados, volvimos al camino que había tomado Custer. Al llegar al valle del Little Big Horn, sentimos un extraño alivio. La marcha continuó hacia el oeste, siguiendo el curso de un arroyo estrecho. Las mulas de carga no tardaron en quedar atascadas en un tramo fangoso, un claro reflejo de lo lento que avanzaba la columna. Justo cuando retomábamos la marcha, el sonido de disparos rompió el silencio. El capitán Weir tomó la delantera con su compañía, mientras Bentin se mantenía al frente del grupo. Todos entendimos entonces que el enfrentamiento era inminente. Poco después de cruzar el pantano, pasamos junto a un tipi envuelto en llamas, probablemente encendido por nuestros exploradores nativos. Los caballos, alterados por el olor del fuego y la tensión del ambiente, se mostraban inquietos. Fue en ese momento cuando apareció el sargento Knipe, de la compañía C, trayendo un mensaje urgente para el capitán McDougall. Debía acelerar el paso con las mulas. Bentin,
Sin perder tiempo, le ordenó regresar de inmediato por el mismo sendero. Poco después, apareció ante nosotros el trompetista Martini, herido, llevando un mensaje urgente de Custer para Bentin. Debía apresurarse con las cargas. Martini era un hombre menudo, un italiano que había luchado como tamborilero junto a Garibaldi en la guerra por la independencia de su país. Lo conocíamos bien, formaba parte de la tropa H. A menudo hacíamos bromas con él, pero todo cambió después de aquel día. En el campo de batalla, demostró tener un coraje que nadie olvidaría. Su caballo estaba herido de gravedad, sangrando por una bala en la cadera derecha, pero Martini apenas lo notaba. Sin titubear, entregó el mensaje y recibió la orden de Bentin de volver con su unidad. Tal vez Bentin creyó innecesario enviar una nueva orden al capitán McDougall, ya que el sargento Knipe había sido enviado antes con la misma instrucción: apurar el paso del tren de carga. Aún así, el caballo de Martini apenas podía avanzar. Se notaba que el animal estaba al borde del colapso. Mientras tanto, el estruendo de los disparos se intensificaba a la distancia. En nuestro camino nos topamos con varios exploradores nativos, Crow o Ree, que empujaban un pequeño grupo de ponis indios. Gritaban «soldados» y señalaban hacia unos riscos en el norte. Entendimos de inmediato. Nos acercábamos al valle del Little Big Horn, donde el fragor de la batalla ya rugía con toda su furia. La tensión era palpable. Bentin dio la orden sin dudar. «Desenfunden las pistolas». Nos lanzamos al galope, con la adrenalina a flor de piel, avanzando hacia las colinas que ocultaban lo desconocido. Sabíamos que el enfrentamiento era inminente. Al llegar a la cima de las primeras colinas onduladas, el paisaje que se abrió ante nosotros fue sobrecogedor. El valle del río se extendía a nuestros pies, y hacia la izquierda el espectáculo era estremecedor. A casi media milla de distancia, y unos 150 pies por debajo, figuras a caballo se movían frenéticamente, entre nubes de polvo y ecos de disparos que retumbaban por todas partes. Más río abajo, distinguimos lo que parecían grandes grupos de guerreros montados. Todo indicaba que estábamos ante una batalla de gran magnitud. Sin perder tiempo, aceleramos el paso. Apenas tuvimos unos segundos para asimilar el caos que se desataba frente a nosotros, cuando vimos a un grupo de soldados al norte, algunos a caballo, otros, ya desmontados, apostados sobre una colina. Nos dirigimos hacia ellos a toda velocidad, con el corazón golpeando en el pecho. El combate nos esperaba. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para contar lo que les ocurrió a nuestros compañeros bajo el mando de Reno. Es importante recordar que, alrededor de las 12:15 del mediodía, Reno fue puesto al frente de 3 compañías, junto a 17 exploradores nativos de las tribus Crow y Ree, además de 3 exploradores blancos. Mientras tanto, Custer, con 5 compañías, siguió avanzando por la derecha, y Reno tomó la ruta por la izquierda. Por su parte, Bentin recibió la orden de explorar las colinas hacia el sur y el oeste con otras 3 tropas. Yo iba con Bentin, así que no presencié lo que sucedió después, pero lo he escuchado tantas veces de los sobrevivientes que intentaré contarlo lo más fielmente posible. Aclaro, no lo vi con mis propios ojos, solo relato lo que me contaron. Las columnas de Reno y Custer avanzaban por el cauce de un arroyo seco. A veces estaban separadas solo por 50 yardas, otras por hasta 200. Ambas se dirigían al oeste, hacia el río Little Big Horn, manteniendo un trote constante. Cerca de las 2 de la tarde llegaron a un tipi ardiendo. Junto a él yacía el cuerpo sin vida de un guerrero indio, aparentemente caído en la reciente batalla contra las fuerzas del general Crook, ocurrida apenas una semana antes a menos de 20 millas de allí. Fue entonces cuando uno de los exploradores blancos lanzó una advertencia. Había enemigos cerca. Custer, manteniéndose fuera del alcance de los rifles enemigos, tomó una decisión crucial. A través de su asistente, el teniente Cook, ordenó a Reno cruzar el arroyo y atacar directamente la aldea india, ubicada unas 2 millas al oeste. Según el mensaje,
Toda la fuerza lo respaldaría en ese ataque. Esa promesa de apoyo, simple en apariencia, se ha convertido desde entonces en una de las frases más analizadas y debatidas de todo este trágico episodio. Reno avanzó con decisión, guiando a sus 120 hombres a través del terreno, acompañado por un puñado de guías y exploradores nativos. Cabalgaban a trote veloz, cruzaron el vado del río Little Big Horn y, al llegar a la orilla occidental, se detuvieron solo el tiempo justo para abrevar a los caballos y reagruparse en formación de combate. Frente a ellos se extendía un valle amplio y llano, de entre media milla y una milla de ancho, que se alzaba suavemente hacia una meseta en dirección oeste. A lo lejos, del otro lado del río, se imponían las montañas Wolf, con laderas escarpadas y profundos barrancos que descendían hasta el fondo del valle. El río mismo era claro y frío, de fondo pedregoso, con una anchura de entre 100 y 150 pies. Durante casi 3 millas, a lo largo de esa orilla oeste, se distribuían los campamentos de las tribus. Cada pueblo, Sioux, Cheyennes, Pies Negros, Arapaos, ocupaba su propio círculo de tipis, separados entre sí por unos 400 metros. Más allá, hacia el oeste, enormes manadas de ponis pastaban tranquilamente, custodiadas por mujeres y niños. Se calculaba que allí se reunían cerca de 10,000 nativos, lo que representaba alrededor de 1/3 de toda la nación Sioux. De ellos, entre 2,000 y 3,000 eran guerreros preparados para la batalla. Mucho se ha dicho sobre el poderío del armamento indígena en la batalla de Little Big Horn, pero es momento de aclarar uno de los grandes malentendidos. A pesar de la creencia popular, la mayoría de los guerreros no iban equipados con fusiles Winchester ni con grandes reservas de munición. De hecho, cerca de la mitad luchaba únicamente con arcos, flechas y lanzas. Entre los que sí llevaban armas de fuego, la mayoría utilizaba rifles anticuados, mosquetes de un solo disparo y todo tipo de armamento irregular. Solo entre un 25 y 30% disponía de rifles modernos de repetición. Un dato poco mencionado es la participación de adolescentes. Jóvenes de apenas 14 años acompañaban a los guerreros al combate, y muchos de ellos estuvieron presentes en los momentos más feroces del enfrentamiento. Por el lado del ejército, los soldados estadounidenses estaban equipados con carabinas Springfield calibre 45-70. Eran armas eficaces y precisas hasta los 600 metros, pero no eran perfectas. Bajo fuego intenso, los cerrojos tendían a atascarse y los cartuchos, cubiertos de grasa, se quedaban atrapados en la recámara. En plena batalla, muchos soldados tuvieron que recurrir a sus cuchillos para extraer las vainas vacías, una acción desesperada que terminó costando numerosas vidas. Además del rifle, cada hombre llevaba un revólver Colt Army de 6 disparos, considerado lo más moderno de la época. Se les ordenó cargar con 100 cartuchos para el rifle y 24 para el revólver, ya fuera en sus cinturones o en las alforjas. Pero había un problema. Al desmontar para combatir, 1 de cada 4 soldados debía encargarse de sujetar los caballos. Muchos de estos animales, asustados por el estruendo, escaparon, y con ellos se perdieron miles de municiones, especialmente entre los hombres que acompañaban a Custer. Regresemos ahora con el batallón del mayor Reno. Una vez que sus hombres cruzaron el río, reorganizaron la marcha en formación de columnas de A4, con los exploradores indígenas posicionados en el flanco izquierdo. No tardaron en aparecer jinetes enemigos cabalgando velozmente de un lado al otro por el valle. A lo lejos, comenzó a revelarse la parte sur del campamento indio. En ese momento, Reno ordenó desplegar a sus 3 compañías y a los exploradores en una línea de escaramuza que abarcara todo el ancho del valle. Colocó a la tropa M a la derecha, la A en el centro y la G a la izquierda, mientras que los exploradores nativos avanzaron por el frente del flanco izquierdo. Para mejorar la potencia de fuego, Reno mandó desmontar a todos sus hombres y los dispuso con una separación de 75 yardas entre cada uno. La línea avanzó alrededor de media milla hacia el asentamiento enemigo, pero pronto se toparon con una dura realidad. Una fuerza numerosa de guerreros montados apareció repentinamente, envolviéndolos por completo.
Por unos 10 minutos, los soldados de Reno resistieron disparando desde su posición, pero el número de enemigos no dejaba de crecer. Muchos de ellos portaban rifles de repetición, y la situación se volvió rápidamente insostenible. Al percibir que el enemigo los rodeaba, Reno dio la orden de retroceder con calma, retirándose unas 300 yardas. Apenas lograron reagruparse, fueron atacados de nuevo sin tregua. Formaron una nueva línea, desmontaron y mantuvieron el fuego durante otros 10 minutos. Sin embargo, los indios avanzaban desde todas las direcciones, disparando a corta distancia y provocando graves bajas entre los soldados. Consciente del riesgo de ser aniquilados, Reno decidió ordenar una retirada hacia un pequeño bosquecillo de álamos, ubicado a media milla atrás. La confusión se apoderó de las tropas. Muchos hombres se separaron de sus unidades, mientras los caballos, aterrados, se desbocaban. La huida se tornó caótica y desordenada, y en ese desorden se produjeron las mayores pérdidas. Soldados que cayeron de sus monturas fueron capturados, asesinados y mutilados. Los pocos sobrevivientes cruzaron el río bajo una presión implacable y treparon una empinada colina en la ribera este, perseguidos por cientos de guerreros hostiles. Se estima que entre 15 y 20 soldados perdieron la vida en el río o en sus orillas, víctimas de la feroz persecución. Cuando los hombres de Reno finalmente lograron alcanzar la cima, los guerreros indígenas se retiraron momentáneamente. Eran alrededor de las 2:30 de la tarde cuando el capitán Weir apareció con su tropa D, seguido poco después por las tropas H y K, comandadas por Benteen. Aunque las tropas de Reno estaban desordenadas por la batalla, la llegada de estos refuerzos empezó a restablecer algo de control y organización. Benteen no perdió tiempo y evaluó la situación. Rápidamente ordenó a sus soldados tomar posiciones defensivas estratégicas. Más adelante, la tropa B del capitán McDougall y el tren de carga, que transportaba municiones y provisiones, se unieron al grupo. Juntos, estas fuerzas se atrincheraron en la colina, preparándose para resistir un ataque que se preveía desesperado y feroz. Mientras tanto, el general Custer continuaba su avance río abajo, con sus 5 tropas intentando flanquear la aldea india. Al dirigirse hacia el norte, por los riscos, se encontraron con el grueso de las fuerzas enemigas al extremo norte del valle, cerca del lugar que hoy se conoce como el Cementerio Nacional Custer. La verdadera magnitud del ejército indígena se reveló rápidamente ante los hombres de Custer. Superados ampliamente en número, sus tropas resistieron con valentía, pero fueron cercadas y eliminadas hasta el último soldado. Al caer la noche, quienes permanecían en la colina bajo el mando de Reno y Benteen escuchaban a lo lejos los ecos de la batalla. Con miedo y pesar, comprendieron que sus compañeros probablemente habían sido víctimas de un destino fatal. Pasaron la noche en tensión, enfrentando pequeñas escaramuzas mientras los guerreros indígenas probaban sus defensas. Con la llegada del amanecer, los indios comenzaron su retirada, habiendo conseguido una victoria decisiva. Finalmente, los sobrevivientes de las fuerzas de Reno y Benteen fueron rescatados cuando la columna del general Terry arribó 2 días después. La batalla de Little Big Horn permanece como uno de los capítulos más trágicos y significativos en la historia de Estados Unidos. La valentía y el temple de soldados como Charles Windhoff, quien logró sobrevivir para compartir su experiencia, nos brindan un testimonio poderoso sobre las duras realidades que enfrentaron en la frontera. Esta narración nos ofrece una visión clara y detallada de uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la Gran Guerra Sioux de 1876, permitiéndonos entender mejor el contexto y la magnitud de aquel conflicto.